Muy bien, amados hermanos, buenos días. Buenos días. Es un placer poder verles y también agradecido por el Señor por la oportunidad que Él nos da para poder servirle y estar presente para Él, ¿no? Y hoy vamos a ver el tema del estudio del libro de Filipenses, el cual nos dice: en esto pensar, ¿no? En esto pensar. La escritura del Señor, en todo su plan, nos lleva a nosotros a meditar, a reflexionar, nos lleva a rumiar, como dice, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro espíritu esté fuerte en la palabra, en la escritura, en la doctrina del Señor. Y bueno, agradezco a nuestro querido hermano Calix que nos ayude esta mañana en la oración, en el inicio como tal. Y se acordaba, ¿no? Cuando el Señor tuvo un contacto con Isaías, cuando le dijo: ¿a quién enviarme? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué le dijo Isaías? Ven aquí, envíame. Entonces, hermano Carlitos, ¿are you ready? Yes. Pudimos comenzar. Entonces, estoy agradecido, queridos hermanos, con el Señor y con la vida de cada uno de ustedes. Bien. Este libro, queridos hermanos, trata acerca, como dice ahí, la vida llena de gozo. Su escritura es el 62 después de Cristo. Nuestro autor es el querido apóstol Pablo, y el escenario en el cual escribió él fue la prisión. Les digo un poquitito. Pablo aproximadamente tenía más o menos unos 60 años cuando empezó a escribir este libro, ¿no? Y yo pensé que lo había escrito cuando él se encontraba en Macedonia, ¿no? Con el carcelero. Pero mucho data que fue mucho después, cuando él fue a Roma. Y bueno, pues vivió situaciones un poco complicadas en su vida. Y en el contexto de Hechos, porque recuerden que Hechos habla acerca de la bibliografía, ¿no? De lo que es la iglesia, cómo nace, cómo estaba creciendo. Entonces, Dios eligió a este varón, vamos a pensar que es él, que lo eligió. Entonces, empezaron a hacer lo que Jesús les había mandado que hagan, que era proclamar la palabra. Primero fueron a los suyos, a los judíos. Pero después Dios abrió el corazón, tanto de Pablo como de Bernabé, que fueron también a quienes, a los gentiles. Y gracias a Dios que fueron a los gentiles, porque nosotros por mi parte somos los gentiles, hermanos, ¿no? Entonces el Evangelio ha llegado a nosotros. Y tan fuerte fue la recepción por parte de los gentiles, que los judíos estaban obligando a judaizar a los gentiles. No puede ser que sea esto. Entonces hubo un gran concilio en aquella época, donde llevaron los asuntos a la cabeza, digamos, ¿no? En la cual dice la palabra que el Espíritu Santo y la comunidad, digamos, los líderes de aquella época, dijeron que de las cosas que se cuiden los gentiles, ¿no? El de no fornicar, el de no hacer cosas que sean indebidas hacia la palabra de Dios, ¿no? Entonces, de esas cosas le indicaron que se cuidara. Entonces hubo un gran gozo, ¿no? Un gran gozo porque el Evangelio estaba siendo recibido a los gentiles. Entonces, este joven, digamos, ya no está tan joven, quería iniciar un segundo viaje misionero. Y bueno, hermanos, todos somos gentiles en la carne. Tuvieron diferencias con Bernabé, porque Bernabé quiso llevar a Juan Marcos, que es su sobrino, ¿no? Que escribió el libro del Evangelio de Marcos. Pero Pablo decía que no, si él nos ha abandonado y todo eso. Entonces se dividieron. Entonces Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos a seguir compartiendo la palabra, a afirmar las iglesias como tal. Pero bueno, de ese evento, por si acaso, hermanos, más adelante en las escrituras hubo una reconciliación entre Juan Marcos y Pablo, por si acaso. Por si acaso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este cuerpo
en esta carne. Ayer justo el pastor nos estaba predicando, nos hizo ver un video de Dr. Sproul, el cual hablaba acerca de la carne y del espíritu, ¿no? A veces si nosotros estamos más en la carne vamos a reaccionar de acuerdo a esa vieja naturaleza, ¿no? Entonces, como cristianos no estamos exentos a ello. Y cuando esta persona, Pablo y Silas, iniciaron el viaje, el Espíritu Santo les dijo que no vayan hacia Asia, no vayan hacia ese lado. Entonces, pero ellos tenían un deseo ferviente en su corazón de proclamar la palabra, de proclamar el Evangelio. Entonces, tuvo Pablo una visión. ¿Quién se le presentó ahí? Un hombre macedonio. Y cuando se le presentó ese hombre macedonio, le dijo a Pablo: ayúdanos, te necesitamos, en cierta forma. Entonces Pablo entendió por revelación del Espíritu que es ahí donde tenía que ir. Entonces cambiaron completamente los planes y fueron hacia ese lugar. Y la historia data que por primera vez ahí se estaba dando el Evangelio a Europa, donde fue convertida que una señora llamada Lidia. Después expulsó a un espíritu de eliminación. No es que llegó y directamente lo expulsó, como hoy en día vemos que se hace así, ¿no? Porque Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del Señor, y no actuaba él por su propia cuenta, sino que siempre todo lo que él hacía lo sometía a la voluntad del Señor. Entonces, así el Evangelio llegó a los Filipos. Ahí el carcelero realmente conoció la libertad porque conoció a Cristo. Su familia fue salvada. Pablo y Silas fueron injustamente castigados, azotados, e incluso las personas directas, como hoy en día vemos, actúan directamente, no llevan a reflexión las situaciones o las cosas como son, ¿no? Entonces, aquí ya el apóstol Pablo empezó a proclamar la palabra y formó una iglesia, ¿no? Y en el desarrollo del día de hoy, igual vamos a hablar un poco acerca del contexto, el cuerpo y la conclusión para el mensaje. ¿Qué tenemos como primera parte, mis amados hermanos? El amor de Pablo por los filipenses, quienes siempre estuvieron en su corazón y en sus pensamientos. Y recuerden que este apóstol Pablo, cuando escribió este libro, lo hizo en la prisión, en un lugar profundo, donde las aguas hervidas llegaban hasta el cupo, digamos, hasta por ahí. Pero él no tenía su mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas, en las del Señor. Y cuando estaba con estos señores, él había expresado el amor hacia ellos, diciendo lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Les estaba alentando. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, ¿no? Y en mis prisiones. Los tengo en mi corazón. Recuerda que esa persona utiliza la palabra corazón como pensamientos en la mente. Aquí están y aquí están, le está diciendo a los filipenses. Por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. O sea, que Dios ha depositado ese amor en el corazón de Pablo que hizo brotar ese afecto hacia estas personas. Y así el Señor también es lo que planea en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nosotros también tengamos su amor para que podamos ver a los demás con amor, como Él es amor. Luego, mis amados hermanos, Pablo hace un llamado al amor mutuo y a la humildad en Filipenses, ¿no? Porque está hablando acerca de la humillación y exaltación de Cristo, que nos parezcamos a Él. ¿Qué nos dice la Escritura? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, ¿no? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les transfiere también lo que es la obediencia al Señor, a pesar de las circunstancias y dificultades que la vida también se nos presenta, ¿no? Y a veces nosotros como seres humanos, al querer destacar, queremos tratar de gloriarnos, ¿no? Yo hice esto, yo el otro, yo el aquello. Y el Señor utilizó a un compañero de trabajo, ahí por el 2019, 2018, cuando hicimos un sistema, y se presentaba, y bueno, yo también a veces hablaba de ignorancia, sí, yo hice así, pero el verdadero tenor es que ha habido un trabajo en conjunto, ¿no? Donde ahí he aprendido a través del Señor a hablar de esa forma. Hemos hecho, nosotros somos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, ¿cómo es? Es como el cuerpo humano. Mi mano no le puede decir a esta mano no te necesito, o mi oreja, mi pie, andate. No, todo el cuerpo es uno. Así puede pronunciar el momento de correr la alabanza, amén, ¿no? Entonces todos estamos articulados en el mismo cuerpo que es el Señor Jesucristo, ¿no? Y eso del amor mutuo, ¿qué tenemos nosotros, todos los creyentes, los cristianos en común? Jesucristo, el amor a Jesucristo, el amor al Padre. Entonces, en la Escritura también nos llama que nosotros seamos luminares en el mundo, y ahí resaltan dos personas, Timoteo y Epafrodito, en todo el ministerio que estaba haciendo el apóstol Pablo. Siguientemente, amados hermanos, a pesar de las adversidades de la vida, Pablo insta a proseguir a la meta. En este camino que cada uno de nosotros tenemos, nos vamos a decepcionar de la gente, nos vamos a desilusionar, a veces de nosotros mismos, porque hay factores externos a los cuales nosotros no tenemos control. Pero ¿qué dice la palabra de la Escritura? Para que sigamos pensando en esto. ¿Qué es Dios? Es soberano. ¿Se acuerdan, no? Cuando el pastor nos ha hecho un círculo. Todo eso es la soberanía de Dios. Y dentro de la soberanía de Dios, ahí está el hombre, está todo lo demás. Porque Dios tiene el control de todas las cosas, amados hermanos. Y en esa parte sí les podría dar testimonio, y sí. A veces decimos, no, Dios no está haciendo nada, como que no se ve, digamos. Pero yo, en mi caso, por decirles, preguntando y todo, etcétera, acerca de mi trabajo, los que estaba viviendo allá, me he dado cuenta que Dios estaba actuando. Y como dice su Escritura, Él anda delante de nosotros como poderoso vigilante. ¿Y qué dice también? Él no solamente está así, sino que los defiende, los ampara, los protege. Y eso hace, amados hermanos, el Señor. Tengan confianza en Él. Que esa confianza es a que no decaiga, a pesar que vivamos situaciones muy complicadas. Dios es soberano y Él sabe lo que hace, amados hermanos. Entonces, ¿qué nos recomienda aquí Pablo? En el versículo, el capítulo 3 del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo que queda atrás, hermanos, está atrás. Ya no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo por lo que está adelante, amados hermanos. Si estamos, no sé, peleados, familias, etcétera, o algo de discusión, pues solucionémoslo, ¿no? Es lo que queda adelante. Prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, la meta de esta persona, de Pablo, es Cristo. De nosotros debe ser también esa misma meta. Dice que, bueno, que va a haber no dice, ¿no? O sea, está escrito, va a haber un tribunal, no el demás,
de Cristo, donde van a estar ahí todos los creyentes y vamos a ser juzgados de acuerdo a las obras y todo. Y algunos van a recibir más corona que otras personas. Pero yo creo que el título más grande y honorífico que como creyentes podamos recibir, amados hermanos, es que, por ejemplo, cuando, imagínense que ahorita vamos a hacer el primario, y digamos, Carlito, ¿no? Digamos que Dios va a hablar, ¿no? Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que eso es lo mejor, amados hermanos, que podemos escuchar. Recuerden que Jesús, que es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, cuando se presentó a su pueblo, y hubo una discusión, una disensión, un alguito que yo creo que Satanás inmiscuyó en el pueblo de Israel, la envidia. Cuando se sublevaron sus hermanos de Moisés, ¿no? ¿Quiénes son Moisés? María y Aarón. Y entre Aarón y María estaban como que conspirando en contra de Moisés. Pero Dios lo ve todo, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Y ahí Dios les da una advertencia, ¿no? Y obviamente castiga, porque recuerden que la paga del pecado es la muerte, siempre de consecuencias. Pero ¿cómo se expresa Dios de esta persona? Les dice, ¿no?, a todos ellos, y a Dios me voy a revelar, así en sueños y en la palabra, etc. Pero no así como mi siervo Moisés. En la Escritura no a todos dice siervo el Señor. No a todos, hermanos. Por cierto que hay que tener mucho cuidado con esto. Y más bien, nosotros tratemos de esforzarnos para ser ese siervo que Dios quiere. Porque cuando también ya tomó la batuta Josué, ya más adelante en los capítulos posteriores, cuando ya Josué, como nuestro pastor puso, ¿no?, es el que nos recuerda a ello, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, él fue fiel al Señor. Y si ustedes leen las últimas partes de ese libro, también a Josué le llama sus hijos. Qué importante, amados hermanos, porque en el Antiguo Testamento recuerden que había universidades de profetas y todo eso, pero no, a ninguno de esos libros, sino Dios escogió a personas específicas para tareas específicas, ¿no? Amén. Entonces, a pesar de las cosas de la vida que pasemos, hermanos, confiemos siempre en el Señor. Amén. ¿Okay? Y por eso es la diferencia entre la felicidad y gozo, porque el gozo depende de la fe, depende de esa confianza, de esa certeza. Pero el día que tú pierdes eso, realmente es devastador, hermanos. Muy bien. Y nos vamos a centrar, queridos hermanos, en Filipenses 4:8. ¿Qué les dice Pablo a estas personas? Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, ¿no? ¿Y qué nos recomienda? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hoy en la mañana hemos escuchado al inicio un texto. ¿Se acuerdan cuál era ese texto? Juan 3:16. Yo creo que todo esto cumple ese texto. ¿Por qué? Todo lo verdadero. ¿Quién lo dijo esa palabra? Dios. ¿No? Dios. Todo lo honesto. Es sincero y real el Señor. Recuerden que sus promesas son en el sí y son en el amén. Amén. Todo lo justo. Si uno ha entregado su vida a Dios verdaderamente de todo corazón, pues Dios lo hace su Hijo, como dice la Escritura, ¿no? Y Él nos ve justos, ¿a través de quién? A través de Cristo. Todo lo puro. Jesús era la única persona que cumplía ese requisito para poder ir a la cruz y para que nuestros pecados sean perdonados por medio de Él, ¿no? Todo lo amable. Todos estábamos descarriados, como dice la Escritura. Vio Dios desde los cielos que estábamos así. Esa era nuestra condición, muertos en delitos y pecados. La acción más amable ha sido que Él se hizo hombre y vino a esta tierra. Como dice la Escritura, se humilló a sí mismo.
Él no tenía la necesidad, pero nos amó. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo lo que es de buen nombre. Dígame si Jesús no es de buen nombre. ¿Qué significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa? Jehová salva. Porque el ángel le puso ese nombre, porque Él salvará a su pueblo, ¿no? Perdonará de sus pecados. Luego, si hay virtud alguna, dígame si nuestro Señor Jesucristo no es virtuoso. Es virtuoso. Cuando hubo aquella vez que querían apedrearle a aquella mujer que estaba cometiendo adulterio, Jesús los confrontó, ¿no? Y Él sí tenía todo el derecho de tirarle la piedra. Pero sus conciencias de las otras personas los fue alejando. ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que quieren apedrearte? No hay ninguno. No, ni yo tampoco. Ve y no peques. O sea, le perdonó. Utilizó de misericordia el Señor. Si algo digno de alabanza. Cuando el Señor Jesucristo había nacido, estaba viniendo ¿quién? El Salvador del mundo. Y cuando Él nació hubo una huestes celestiales que dijeron, ¿qué dijeron los huestes celestiales? Bendito el Señor, ¿no? Paz con los hombres aquí en la tierra. Entonces verdaderamente estaba llegando nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Y quién tuvo la dicha de poder ver la salvación de Dios? Una persona, ¿no? Un viejito, que le fue prometido por el mismo Señor que no iba a ver la muerte. ¿Y qué dijo? Alabó ese caballero, ese Señor, alabó, porque vio la salvación. Por eso dijo, ahora tu siervo puede ir en paz. Entonces, en esto pensar. En pocas palabras, amados hermanos, pensemos siempre en Cristo. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que el Señor es muy bueno, demasiado bueno, fíjense. ¿Qué pueden ver acá en esta imagen? ¿Qué es eso? Un pesebre, correcto. ¿No les recuerda algo? El pesebre. El nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué un pesebre? Lastimosamente en esa época había una conspiración de matar a Jesús por el rey Herodes, ¿no? Él lo quería matar. Porque sabía del nacimiento del Salvador, de Jesús, del Rey, de Reyes y Señor de Señores. Bueno, María y José no eran personas pudientes, hermanos, de acuerdo a lo que se puede investigar y ver. No eran pudientes. Y cuando ya escaparon de ese asedio y llegaron a Belén, todo estaba copado. No había lugar para ellos. Y el único lugar donde fueron, bueno, y encontraron fue donde estaba un pesebre. Y ahí recostaron al Señor Jesucristo. En esas condiciones nació nuestro Señor. Porque en el pesebre, queridos hermanos, es donde comían los animales. Miren en qué condiciones nació el Señor. Él llegó y todo estaba bien, como dice, ¿no? Miren. Aquí, en el libro de Lucas. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. A veces cuando nos hablan de Cristo, queridos hermanos, no hay lugar en nuestro corazón para Él. Por eso nos ponemos duros. Como a mí, por ejemplo, cuando tenía mucho más antes, no tenía yo lugar para Jesús en mi corazón. Pero doy gracias a Dios que me perdonó, porque también lo hacía en ignorancia. Así como muchos también a veces uno se burlaba de los cristianos, igual mi persona. Pero ahí fui recibido a misericordia, como dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando Jesucristo fue presentado también al templo, dice lo siguiente: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, apartado para el Señor, ¿no? Todo varón. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor. Jesús cumplió toda la ley, hermanos. Y presentaron un par de tórtolas o 2 palominos. Eso tenían que presentar.
Y ahí, ¿qué es lo que nos recalca? La condición en la cual vivían María y José. José tenía la labor de carpintero, ¿no? Porque también aquí te habla y te dice, si vuelven a los escritos del Levítico, que ofrecían un cordero. Imagínense tener una ganadería, es costoso. Pero ellos que llevaron 2 palominos, 2 cosas. Y hoy en día a mí me pone triste, ¿no? Porque a veces, bueno, eso también llegó así a vivir a mi corazón, digamos, el Evangelio, que te dicen que tu situación, si estás con el Señor, tiene que cambiar, que la prosperidad, que parto por aquí, que parto por allá. Y después leyendo las Escrituras, amados hermanos, no es así. El Evangelio se resume simplemente, a lo que he podido ver, en que nosotros somos pecadores y que necesitamos reconocerlo y que necesitamos de un Salvador. Necesitamos de Jesús, necesitamos de Cristo. No hoy en día como lanzan el Evangelio, y a mí personalmente me molestó mucho, porque estuve ahí presente. Al frente había una persona que se hacía llamar profeta y decía, aquí no me entienden, aquí no me entienden. Y después yo ya entendía que querían que viniera al altar. Y de repente detrás entran corriendo emocionados unas personas y empiezan a dejar 100 bolivianos, 200 bolivianos, etc. Ese no es el Evangelio. No es el Evangelio. Entonces, en esto pensemos, en que Jesucristo vino al mundo dejando su condición de Dios. Se hizo hombre como nosotros. Y viendo esto, amados hermanos, vamos a ver este texto, ¿no? Que se ha dividido en 2 partes, en lo cual lo he llamado pensamientos que edifican, en su primera parte. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, como pensamientos que edifican. Ahora, ese es un verbo de acción, ¿no? Es pensar, ¿no? Pensar continuamente, pensar en lo virtuoso y digno de alabanza, ¿no? Pues aquí nos recomienda, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensar, como dice la Escritura. Y siguientemente, aquí tenemos desarrollado los 6 puntitos, ¿no? De acá, acá y de acá, lo vamos a llevar a un mapa mental. Pero ¿quién está en el centro? Cristo. Cristo. La ovejita, ¿quién representaría? Al creyente. Aquella persona que ha confiado en Él, que ha depositado toda su confianza, toda su fidelidad en el Señor. Y sabe que en sus brazos está seguro, ¿no? Entonces Jesucristo tiene todas estas características y se cumplen en Él. Y acá, mis queridos hermanos, todo lo que es verdadero, ¿no? Todo lo que es verdadero. En San Juan 14:6, como bien también se ha leído al principio, dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo se define como la verdad misma, ¿no? Entonces, la verdad solo puede ser definida a través de Cristo, como Él mismo lo declara en Juan 14:6, donde se presenta como la verdad la palabra aletheia, en griego, que significa veraz y fiel de la realidad. Es algo real, Jesús es real. Entonces Pablo, por su parte, nos insta a vivir en esa verdad, amados hermanos, y a caminar en esa verdad, tener nuestro estilo de vida en esa verdad, ¿no? Y esa verdad tiene frutos, ¿no? ¿Y cuál es el fruto? Es el fruto del Espíritu. Y justo ayer también estábamos viendo los frutos del Espíritu. Y lo que Dios quiere para nuestra vida es que demos ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Cuán importante, amados hermanos, es nosotros mostrar, porque eso es lo que la gente ve. La gente ve, y cuando te ve a ti, y si tú dices que eres cristiano, ven a Cristo, ¿no? Y lastimosamente es así. Y a veces también cometen el error, cometemos a veces el error, me incluyo, que miramos al hombre. Yo tengo fallas, hermano, yo te puedo fallar, pero Jesús nunca te va a fallar.
Por eso es menester confiar en el Señor, ¿no? Todo lo honesto, queridos hermanos. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios mismo también lo exaltó hasta lo sumo y lo dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Jesús inició su ministerio, Él hizo con toda honestidad. Él fue honorable en su vida. Jesús no buscó gloria ni reconocimiento para sí mismo. Se humilló por amor a la humanidad. Sin embargo, al haberse humillado, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole el nombre sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesús dice la Escritura que se doblará toda rodilla. Amén. Eso dice la Escritura. Cuando venga medio cielo, como habla también en Tesalonicenses, Él nos va a esperar para que vayamos con Él hacia su reino, ¿no? Entonces, Jesucristo, nuestro Señor, es honorable, queridos hermanos, en toda su vida del Señor. Porque todo lo que Él también decía, se cumplía y se hacía de acuerdo a su voluntad. Todo lo justo. Jesús fue justo, fue recto en toda su forma de vivir. Y en 1 Juan 2:1 nos dice, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la Escritura dice también, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿no? Y nuestra justicia fue pagada en la cruz por Jesucristo, por nuestro Señor. Como dijo el pastor también ayer, ahí es donde se besaron. ¿Quiénes se besaron ahí, queridos hermanos? ¿Se acuerdan? Del amor, ¿no? Amor, la misericordia del Señor. Porque si no fuera el Señor, queridos hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida? Yo les aconsejo que se agarren del Señor con todo su corazón, con todo lo que tengan, amados hermanos. Pase lo que pase. Es la mejor decisión que uno puede tener en el Señor, porque el Señor es justo y no hay mentiras ni tinieblas en el Señor. Él ha dicho y Él lo va a cumplir, ¿no? Luego, todo lo puro, ¿no? Todo lo puro. Pureza moral. Nuestro Señor siempre fue puro, queridos hermanos. En 1 de Pedro 2:22 y lo que dice en Mateo también nos recalcan acerca del Señor. Y en Isaías 53:9 se nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Cuando él fue sepultado fue en una tumba de alguien que era rico, ¿no? En aquella época. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo acusaron para crucificarle, ¿qué dijo Pilato? No encuentro nada malo en este hombre, pero por agradar al pueblo, pues pasó lo que pasó, ¿no? Lo crucificaron al Señor. Y hoy en día es así, hermanos. Estamos viviendo próximas elecciones, todo que el pueblo. Y lastimosamente, a lo que he podido ver, lo poco que he podido ver, nuestros líderes no están con Dios. No se nota un ápice, se podría decir, de esa dependencia de Dios. Sí hay un presidente que, por lo menos a lo que he visto, que sí trata de vivir como Dios dice, ¿no? Donde castigue y les dijeron, incluso a las Naciones Unidas, que pues, son malos, ¿no? Con los delincuentes y todo eso. Pero esta persona he visto, por lo menos, ¿no? Que trata de hacer lo que dice la Escritura de la Biblia. Que también dijo, ¿no? Si nosotros apoyamos a otras naciones, así también nosotros recibiremos de parte de Dios. Y así nosotros también tenemos que tener nuestra vida, amados hermanos. Todo lo amado, amabilidad. Efesios 4:32. ¿Qué nos dice? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también, yo diría ahí, te perdonó a ti en Cristo Jesús. No dice así, no dice, también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero eso hay que llevarlo a la manera personal. Porque cuando Dios te aceptó a ti, te aceptó con todos tus errores, como tú eres. E incluso si tú actualmente lo fallas al Señor, Él sigue siendo misericordioso contigo. Y así también Él nos dice, nosotros seamos misericordiosos con los demás. Porque recuerden, amados hermanos, por ejemplo, toda la iglesia tenía
tenía la razón en no acoger al apóstol Pablo. Tenían toda la razón, si ustedes, de todas las cosas legales, se podría decir, tenían. Pero el Señor Jesucristo sabe que nosotros, cuando no lo conocemos a Él verdaderamente, estamos cegados y no podemos ver como Él ve. Por eso criticamos, por eso hacemos tantas otras cosas. ¿Qué hizo Felipe? Perdón, no era Felipe, era Esteban. Era un jovencito, habrá tenido sus 24, 25 años. Era un joven lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Y cuando hizo su defensa ante el concilio, ahí sí estaba nada más Pablo, no estaba lejos, ahí cerca estaba. Y él empezó a darles cátedra de todo el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y él dijo unas palabras que ya les molestaban, ¿no? Como dicen, el pastor también nos compartió ayer, que no nos gusta que nos corrijan. ¿Qué dijo Esteban a estas personas? Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y ahí esas personas taparon sus oídos y crujieron sus dientes, renegaron en contra de él y determinaron apedrearlo. Y él murió apedreado. Y Saulo estaba avalando ese apedreamiento. Pero ¿qué dijo este hombre antes de morir? Dice que miró el cielo abierto a Jesucristo y al Padre y les dijo: no tomen en cuenta este pecado. Y díganme si esa oración, así tan breve, no ha tenido un impacto fuerte. Ha tenido. Porque ahí estaba Saulo, estaba avalando lo que estaba ocurriendo. Pero por la oración de este justo, Jesucristo no tomó en cuenta ese pecado. Por eso, hermanos, cuando una persona cambia por el Señor, y para ahí se nota en la propia vida que cada ser humano lleva, nosotros no somos quienes para juzgar. Simplemente es el Señor Todopoderoso. Él es el que tiene la batuta, el estandarte, el poder, el mazo, si quieren llamarlo así. Porque Pablo también más adelante dice que lo hacía por ignorancia. Porque estaba a merced del príncipe de este mundo, ¿no? Hay muchos que siguen sujetos al lazo de él, como dice la Escritura. Les aconsejo que lean acerca de Timoteo, su primera y segunda carta. Son tremendos esos consejos que le dan. Entonces, qué importante, Efesios 4:32. ¿No? Perdona como Cristo te ha perdonado. Sé amable, sé cordial. Todo lo que es de buen nombre, ¿no? Buena reputación. Qué importante, amados hermanos, es eso. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Las personas dicen tu nombre, Eric. Ya tienen un concepto de quién es Eric, quién es Carlos, quién es Marta, quién es, quién es Ali. ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, qué importante es eso. Y cuidar eso, amados hermanos. ¿Qué nos dice acá la Escritura? Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, Jehová salva, refleja todo lo que es de buen nombre, ya que su misión de salvar a la humanidad resalta en su pureza, justicia y amor incondicional. Al vivir sin pecado y dar su vida por los pecadores, Jesús encarna los valores de lo que moralmente es digno y respetable, tal como se expresa en Filipenses 4:8. Su ejemplo de integridad y sacrificio muestra lo que debe ser considerado como un buen nombre. Jesús se presenta a sí mismo como un modelo a seguir. Y cuando tú sigues ese modelo, estás reflejando al modelo. Y que en muchas partes Pablo que le dice, imíteme a mí, porque yo sigo a Cristo. Eso dice la Escritura. Porque Pablo aprendió a mirar a Cristo a pesar de las adversidades. Aquí en el mismo libro de Filipenses, Pablo lanza una alabanza acerca de la ayuda recibida, ¿no? De lo que él ha recibido, esa ayuda. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué es tan importante el mirar a Cristo?
Porque nosotros como seres humanos fallamos muchas veces, no diré una vez, muchísimas veces. Pero si nosotros, les podría decir, cuando iniciamos este camino a este mundo cristiano en el Señor, dime o no tus primeros pasos en el Evangelio, si son muy diferentes a los que son actualmente. Yo creo que sí, porque lo veo también en mi propia vida, ¿no? A veces va pasando más el tiempo y en vez que la llama vaya creciendo, a veces va decreciendo. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar a Cristo. Miremos al autor y consumador de nuestra fe, a Jesucristo. Y es lo que nos recuerda nuestro querido apóstol Pablo, ¿no? Y todo lo que es de buen nombre. Pensemos siempre en Jesús y que Él siempre va a estar allí, queridos hermanos. En la siguiente parte, ¿no? Pensar en lo virtuoso y digno de alabanza. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Muy bien. Si hay virtud alguna, mirar a Cristo. Dígame si eso no es una virtud. Es una virtud porque la persona ha aprendido a mirar a Cristo y no ha aprendido a mirarse a sí mismo, al ego, a su propio yo. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mirar a Cristo significa fijarnos en su vida y ejemplo como el modelo perfecto de virtud, amor y sacrificio. La Biblia nos dice que debemos seguir su ejemplo. Por eso se menciona que pongamos nuestros ojos en Jesús. Él es el ejemplo supremo de pureza, de justicia y de amabilidad. Y nos llama a imitarlo, tal como nos recuerda 1 de Pedro 2:21. Mirar a Cristo es más que admirarlo, es vivir conforme a sus enseñanzas y reflejar sus virtudes. Y Jesús también lo dijo, amados hermanos. Si leen los escritos, los evangelios, ¿qué les dice? Está escrito en vuestra ley, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que te tratan mal. No pagues el mal con mal, sino el mal que te hace, más bien pagar con el bien. Te dice eso el Señor Jesucristo. Por eso, mirad a mí, ¿no? Y serán salvos todos los de la tierra, incluso dice el libro de los Salmos. Si algo digno de alabanza, digno de ser alabado. Mateo 21:9, ¿qué nos dice? Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Desde su nacimiento Jesucristo fue reconocido, amados hermanos, como digno de alabanza. Lo que vimos a un principio es el pesebre, que está redactado lo que es en Lucas, que dice que los ángeles proclamaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, alabando su llegada al mundo. Esta alabanza se refleja también en Mateo 21:9, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Aunque Jesús siempre ha sido digno de alabanza desde la eternidad, su divinidad y su misión de salvación fueron reconocidas públicamente desde el inicio de su vida terrenal, y su sacrificio y exaltación definitiva solo reafirmaron esa dignidad, como se menciona en Apocalipsis 5:12 y en Filipenses 2:9. Él es digno de toda alabanza, hermanos. Antes no conocían al Salvador del mundo, ¿no? Entonces vino a hacer la misión de Dios el Padre y fue recibido con alabanza. Entró a su tierra, a los suyos, y lo recibieron con alabanza. Y el Señor es digno de alabanza, de alabarlo al Señor. Por eso también dice, ¿no? Toda la creación alabe a Dios. Y Jehová Jesucristo es el mismo Dios, amados hermanos. Dado ello, queridos hermanos, veamos algunas conclusiones. Pensamientos que edifican. A pesar de las adversidades en la vida, como creyentes debemos perseverar en los pensamientos que nos edifican. Perseverar, no nos demos por vencidos. Siguiendo el consejo de Pablo en Filipenses 4:8,
Estos pensamientos nos fortalecen y nos mantienen firmes en nuestra fe en Cristo, amados hermanos. Y es así. La Escritura, cuando tú estás un momento pasando situación difícil, viene esa palabra a tu corazón y te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Entonces, yo simplemente a veces pienso en mi vida hasta la fecha y veo cuán bueno ha sido Dios conmigo. Nunca me hizo faltar un pan, una comida. Siempre Él ha provisto todo. Siempre, hermanos. Y estoy seguro que en la vida de cada uno de ustedes también. Entonces, perseveremos en estos pensamientos que nos edifican. Pensar en lo virtuoso y digno de alabanza. Como hijos de Dios, no debemos centrarnos en el hombre, quien está muerto en delitos y pecados, sino mirar a Cristo, fuente verdadera de virtud y dignidad, al enfocar nuestra mirada y pensamientos en Él. Podemos ver lo que es el mundo, ¿no?, a través de sus ojos del Señor Jesucristo, con amor y compasión, y seguir sus pisadas, reflejando su gracia en todo lo que hacemos, amados hermanos. Miremos a Cristo, no te sientes en el hombre. Antes, ¿quién estaba de moda? Steve Jobs. Hoy, ¿quién está de moda? Ya son otras personas. Había un jovencito cristiano que a veces hace contenido, dice: a ver, vamos a ver si tienes que dejar tu celular. ¿Cuánto sabes de Jesús y cuánto sabes de Elon Musk o el que ha venido reciente, digamos? Y a las preguntas que él hacía, y personalmente yo sabía más de Jesús que de las otras personas, porque lo único que sabía que hacía contenido, nada más. Pero ¿en quién estás confiando? El hombre es finito, amados hermanos. El hombre, si tú te centras en el hombre, pues tu mirada es muy corta. Pero si te centras en Jesucristo, tu mirada es hacia el cielo, es hacia el Señor. Si nosotros perseveramos en los pensamientos que edifican, que ya vimos cuáles son, y pensamos en las cosas virtuosas y dignas de alabanza, que es pensar en Cristo, caminaremos así con el Señor. Podrás sentir su mano. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. A veces me trabajo, vivo situaciones muy complicadas, pero ahí me dice el Señor: yo estoy contigo. Y como muchas veces también he recibido eso, hay cosas que a veces hago, no sé por qué las hago o cómo las estoy haciendo, pero en el fondo sé que están bien. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. Y eso es lo que yo quiero, amados hermanos, que en esta mañana pueda tener en sus corazones presentes, que el Señor está con nosotros. Pensemos siempre en eso. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en su recomendación en Filipenses 4:9? A pesar de estar en esta situación, realmente Pablo estaba viviendo así, con Jesucristo a su lado. ¿Qué dice el Salmo 16, si no me equivoco, versículo 8? Por cuanto Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. No seré movido. ¿No? Y Pablo nos dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Porque Pablo aprendió a mirar a Cristo, aprendió a vivir según lo que es el Señor Jesucristo. Y eso es una de las cualidades también que admiro de nuestro pastor, que trata de vivir como Cristo vivió, ¿no? Entonces, imitemos a aquellas personas que tratan de vivir como Jesús lo determinó, amados hermanos. Por tanto, les agradezco mucho su atención. Espero que haya podido ser de edificación para sus vidas y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sus mejores deseos. Gracias. Amén.